Este es el primer taller, como les decía, tercer periodo para ciencias naturales. Para acceder a este taller accedemos a través de la página del colegio, vida escolar, académica, gestión de las áreas, jornada mañana, naturales. Y acá encuentran guías biología 9.2 y 9.3. Y tenemos tercer periodo, taller 1, evolución, parte 1. Tenemos una serie de indicaciones acá generales que son copiar en el cuaderno de biología el siguiente texto y resolver el ejercicio para enviarlo al correo electrónico del 10 al 18 de junio de 2021. Esta es la primera fecha, sería entre hoy y mañana, sin embargo hay una segunda fecha que es para el 9 de julio, que es entrando de sus vacaciones de mitad de año. Ya más adelante les explicaré bien en qué consiste, bueno, las fechas exactas de estas vacaciones. Bueno, tenemos un texto para hacerlo un poco más, eh, para que quede un poco más mejor plasmado en el video. Voy a irles leyendo el texto y voy a ponerles de fondo un gráfico característico de este tema. Entonces tenemos la parte de la evolución. Permítame un segundito, lo agrando un poquito. Entonces tenemos que el texto nos dice que la evolución biológica es el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos con F y genéticos de poblaciones biológicas a través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Los procesos evolutivos han producido la biodiversidad en cada nivel de la organización biológica, incluyendo los de especie, población, organismos individuales y molecular, evolución molecular. Entonces tenemos que esta primera parte del texto nos va a decir que toda la vida en la Tierra procede de un último antepasado común universal que existió hace aproximadamente 4.000 millones de años. Es decir, que hay un ancestro común para dar toda la diversidad de vida que tenemos y que conocemos en nuestro planeta. La palabra evolución se utiliza para describir los cambios y fue aplicada por primera vez en el siglo XVIII por el biólogo suizo Charles Bonnet. No obstante, el concepto de que la vida en la Tierra evolucionó a partir de un ancestro común ya había sido formulada por varios filósofos griegos. Y la hipótesis de que las especies se transforman continuamente fue postulada por numerosos científicos de los siglos XVII, XVIII y XIX, a los cuales Charles Darwin citó en el primer capítulo de su libro El origen de las especies, pero sin embargo fue él mismo quien organizó una serie de observaciones y profundizó el mecanismo de cambio llamado selección natural, lo que consolidó en el concepto de la evolución biológica hasta convertirlo en una verdadera teoría científica. Anteriormente, el concepto de selección natural ya había sido aportado en el siglo noveno por Al-Hafiz, perdón, de 776 a 868, en el año 766 a 868 después de Cristo, en su libro de los animales con postulados claves sobre la lucha por la supervivencia de las especies y la herencia de las características exitosas mediante la reproducción. La evolución como propiedad inherente a los seres vivos no es materia de debate en la comunidad científica dedicada a su estudio. Sin embargo, los mecanismos que explican la transformación y diversificación de las especies se hallan bajo la intensa y continua investigación científica. En este gráfico vemos cómo la selección natural que nos explicaba Darwin básicamente se basa en que hay, en este ejemplo, un pico de un ave ancestro que eh, es un pico general, genérico, por así decirlo, que puede servir para muchas cosas, pero gracias a la selección natural se puede especializar en un pico para algunos individuos de esa población que comen insectos, otros individuos de esa misma población que
come insectos, pero excava en la madera podrida en este caso, entonces es tipo carpintero, comedor de insectos. Y otro que se engruesa y se acorta, que es un pico que se adapta o se selecciona en otros individuos de la misma población para comer semillas. Esto a lo largo del tiempo, según la teoría de Darwin, termina en que esto genera tres especies distintas. Continuamos entonces. Dos naturalistas, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, propusieron de forma independiente en 1858 que la selección natural era el mecanismo básico responsable del origen de nuevas variantes genotípicas y en última instancia, lo que les decía, de nuevas especies. Desde la década de 1950, la teoría de la evolución combinada de las propuestas de Darwin y Wallace con las leyes de Mendel y otros avances posteriores en la genética se le denomina síntesis moderna o teoría sintética. Según esta teoría, la evolución se define como un cambio en la frecuencia de los alelos de una población a lo largo de las generaciones. Es decir, que la unión de varias teorías evolutivas en este caso da como resultado la teoría sintética de la evolución. Me explico. Sencillamente, estos científicos encontraron que hay una frecuencia. Una población no es de 3 individuos. Resulta que pueden haber cientos y miles de jirafas en esta población. De estas jirafas, según otros postulados, incluso en genética, se sabe que algunas tenían dentro de la misma población cuello corto, cuello mediano y cuello muy largo. La teoría de Lamarck nos dice que los cuellos se fueron estirando. Pero, ojo con esto, la teoría sintética de la evolución, que es apoyada principalmente por Darwin, nos dice que siempre hubo jirafas de cuello corto, cuello mediano, cuello largo, pero en unas poblaciones muy grandes. ¿Qué conllevó a eso? A que las jirafas de cuello largo tuvieran una mayor presencia, es decir, que de 1000 individuos podemos decir que 950 eran de cuello largo, 25 de cuello mediano, 25 de cuello corto, es decir, siempre había una frecuencia en número de individuos para todas las características, para todas las mutaciones, y se fue haciendo una selección a tal nivel que la frecuencia de los individuos favorecidos era la que dominaba en esa población. ¿Listos, muchachos? Más adelante tenemos que el texto nos habla sobre ADN y evolución. En la época de Darwin, los científicos no conocían cómo se heredaban las características. Posteriormente se descubrió la relación de la mayoría de las características hereditarias con entidades persistentes llamadas genes, que es lo que venimos estudiando en este año. ¿Qué son los genes? Fragmentos de moléculas lineales de ácido desoxirribonucleico o ADN del núcleo de las células, acá como lo vemos en el esquema. El ADN varía entre los miembros de una misma especie y también sufre cambios, mutaciones o reorganizaciones por recombinación genética. Esto se da en la fusión de los gametos durante la reproducción. Según estas teorías, el fenotipo de un organismo individual es el resultado de su genotipo. Entonces, el fenotipo con F es el resultado de lo que está en estos genes. Y depende de estos genes si se expresa o no. Y la influencia del ambiente en el que vive y ha vivido. Una parte sustancial de la variación entre fenotipos dentro de una población está causada por las diferencias entre sus genotipos. La síntesis evolutiva moderna define la evolución como el cambio de esta variación genética a través del tiempo. La frecuencia de cada alelo fluctúa, siendo más o menos prevalente en relación con otras formas alternativas del mismo gen. Las fuerzas evolutivas actúan mediante la dirección de esos cambios en las frecuencias alélicas en uno u otro sentido. Esta frase, las fuerzas evolutivas actúan mediante la dirección de esos cambios en las frecuencias alélicas en uno u otro sentido, lo quiero explicar con este ejemplo que son las polillas que se dio durante la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial, la polilla dominante era esta de acá, era la blanca.
¿Por qué la blanca? La blanca tendía fácilmente a camuflarse en sitios blancos, como pueden ver. En este sitio que es mucho más oscuro, le queda muy difícil camuflarse. Entonces, si tenemos a alguien que se alimenta de esta polilla, pues va a verla más fácilmente. ¿Qué sucedió durante la Revolución Industrial? Que debido a la quema de madera para las industrias, se empezaron a llenar todas las paredes de residuos de humo y entonces comenzaron a oscurecerse. Habían muy pocas polillas de color oscuro. Sin embargo, gracias a ese efecto de que todo comenzó a oscurecerse en las paredes, pues estas polillas de color oscuro, como lo vemos acá en el ejemplo, comenzaron a proliferar y estas de color blanca disminuyeron bastante su población de tal manera que aumentó el porcentaje de polillas oscuras, disminuyó el porcentaje de polillas blancas por el efecto visual que vemos acá. El cazador ve siempre la blanca y la oscura se puede camuflar mejor en las condiciones que hablamos, dado la revolución industrial. Y ese fue un cambio que observaron los científicos y que explica claramente cómo el alelo que determina para el color de las polillas se vuelve dominante según el ambiente, perdón, no se vuelve dominante, sino se vuelve más presente, su frecuencia aumenta según las condiciones en las que se encuentra. ¿Listo? Eso para que quede claro cómo esa es la frecuencia de un alelo. La frecuencia de un alelo aumenta según las condiciones externas. También el texto nos habla una vez más de la mutación en la evolución. Recordamos que la mutación es un cambio permanente transmisible en el material genético que se da usualmente en el ADN y se transmite al ARN de una célula producido por muchos factores que pueden darse durante la división celular o por la exposición a radiación, por sustancias químicas o la acción de virus. Las mutaciones aleatorias ocurren constantemente en el genoma de todos los organismos, creando nueva variabilidad genética. Las mutaciones pueden o no tener un efecto alguno sobre el fenotipo del organismo, o ser perjudiciales o beneficiosas. Acá vemos cómo pueden llegar a ser perjudiciales o beneficiosas según el medio externo. Y el texto nos va a dar también ejemplos sobre la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, y nos va a hablar bastante de esa frecuencia de las mutaciones. Recordemos siempre que la frecuencia de una mutación va a estar dada por el número de individuos que presentan esa mutación. De pronto ustedes dicen, entonces se pueden extinguir estas polillas blancas. La verdad es que no, se mantienen dentro de este genoma y si en un futuro cambian las condiciones y se vuelven favorables para las blancas, pues vuelven a proliferar las polillas blancas y las negras podrían estar reduciendo su frecuencia. Esa básicamente es la explicación de este primer taller de tercer periodo para Ciencias Naturales de grado noveno. Y el resumen de lo que nos dice este texto. Pero ahora vamos a ver en qué consiste el ejercicio. Básicamente es copiar este texto completo y hacer un dibujo que refleje la teoría sintética evolutiva que el texto describe. Creo que en las imágenes que les acabo de mostrar se explican, hay varios ejemplos que nos pueden explicar esta teoría sintética. Básicamente es cómo los individuos varían su frecuencia según se dan las condiciones y para ello, de pronto una de las imágenes que les puede servir es esta, siempre y cuando se tenga en cuenta que las jirafas se alimentan de hojas y la frecuencia de las jirafas de cuello largo debe ser mayor dada la altura de los árboles, como lo vemos acá. También nos puede servir esta como parte de lo que es la selección natural, teniendo en cuenta que dentro de los ancestros se puede dar esta diversificación, pero aquí mismo
se puede hablar de que en este ancestro también pueden estar estas características dentro del genoma del mismo. Bueno, recordamos entonces las fechas antes del 18 de junio para primera entrega o a más tardar el 9 de julio, eso lo voy a dejar escrito acá más adelante, sería la última fecha que sería la primera semana entrando de vacaciones. Y con esto terminamos la explicación de esta primera parte del taller de tercer periodo para grado noveno.